Muy bien. Entonces, este es el segundo reto de datos. Recuerden que deben contestar rápidamente. Estaba un poquito tricky, pero en realidad Sherlock Holmes es el personaje que por definición en su creación, pues era un investigador, ¿no? Entonces tenía supuestamente un intelecto muy alto y una capacidad de deducción muy elevada. También James Bond, pero James Bond es más como un sujeto de acción y de rudeza, y Sherlock Holmes más analítico, ¿no? Entonces él era como el personaje que encajaba en esta definición de hallar patrones en el caos, ¿no? Resolver casos. Mira, muy bien, Oli, Silvia, Mike, Vente, Geraldine y Gus, muy de cerca. Ok, estuvo dividido. Eso tiene que ver con inteligencia artificial, sobre todo con el tema de la creación de modelos de inteligencia artificial. No solo es ese caso, pero creo que es el más común. Y cuando ustedes entrenan datos, modelos, siempre hay cuatro opciones respecto a la predicción al final para cuando evalúan un modelo, que es un positivo verdadero y un positivo falso o falso positivo. Y un falso negativo o un verdadero negativo, o sea, las combinaciones entre verdadero y falso y positivo y negativo. En el caso del falso positivo, quiere decir que el modelo dice que algo va a suceder, que está seguro y que predice eso. Por ejemplo, que el día de hoy va a llover. Pero cuando pasa el tiempo y esperamos la lluvia, no llovió. Entonces, o el registro que tenemos en la validación es de no llovió, pero el modelo dijo que sí. Entonces fue un falso positivo porque dijo que sí, pero fue falso porque en realidad no fue así. Entonces, es una predicción incorrecta. Entonces, una de las cuatro métricas que se utiliza en la evaluación de modelos de Machine Learning en la fase de entrenamiento. Bueno, muy bien, Colin, Gus, Silvia, Mike, Geraldine. Ok, cuando hablamos de inteligencia artificial, en general siempre nos referimos a simplemente la capacidad de las computadoras en la parte de creación de contenido o en el pronóstico de ciertos eventos. Pero de manera teórica, la inteligencia artificial está dividida como en diferentes tipos de acuerdo como a la capacidad o de acuerdo a la semejanza que podrían tener con la conciencia y el razonamiento y sobre todo la autonomía humana. Y en ese sentido, cuando vemos cosas así como Terminator o Skynet, que es que estamos hablando como de una inteligencia artificial general, es decir, la más parecida que casi ni se puede diferenciar de un humano. Es cuando llegue esa inteligencia artificial, es cuando sí debemos preocuparnos todos. La supervisada es una inteligencia
que lejos de ser autónoma, es, pues como dice el nombre, debe tener la supervisión humana. Entonces, ella, esa no puede ser. La específica es la que se utiliza en ciertos casos de uso, en ciertas áreas de conocimiento, entonces tampoco, porque si la sacan de esos espacios, de esos elementos de estudio particulares, no, no se puede. Y la de DIL, pues no, su nombre lo dice, ¿no? Tampoco. Entonces, es la inteligencia artificial general. Muy bien, veamos. Uy, ya, Pali perdió el primer lugar. Gus, una racha de 3 respuestas, perfecto. Esa fue un poquito plan con maña, porque el baile, la actividad baile, vivir mi vida, aunque todo parece ser que es de club de baile presencial, en realidad fue de una pausa activa eh, en días pasados. Entonces, es, es falso. Debería ser pausa activa. Por Hoy acá ya pregunta tenemos. el link, pero Es en kahoot.it, como está en la parte de abajo. Y cuando les pide el pin de juego, es este que tienen aquí. Pues la mayoría de personas, ok. Si el Machine Learning, pues el aprendizaje automatizado, el aprendizaje de las máquinas, se basa mucho en encontrar y replicar los patrones que están en los datos que le damos para entrenarlos. Es decir, diferente a lo que es un programa de computadora, digamos, común o estándar, en donde escribimos o generamos todo un código que va detallando paso a paso lo que debe hacer. En el caso del Machine Learning, no le damos un algoritmo, sino le decimos, mira, aquí están todos estos datos, encuentra el patrón y después ayúdame a aplicar ese o a usar ese patrón que identificaste para reconocer, para pronosticar, para evaluar, etcétera. ¿Y qué es lo que se parece a eso de aprender sin que le diga un algoritmo? Pues justamente un niño aprendiendo a caminar, que que se decide a dar unos pasos y tal vez se cae, pero vuelve a levantarse y vuelve a intentar y así va perfeccionando, digamos, su reconocimiento de patrón de cómo caminar hasta que lo domina. Y si fuera un programa habitual, un programa de computadora común, sería, le doy al niño mi algoritmo, que sería una lista de qué debe hacer para caminar. Obviamente eso no lo va a entender un niño, sino que él lo ve en los adultos y lo trata de imitar. Entonces, eso es realmente lo que hace el Machine Learning. Identifica un patrón en los ejemplos que le damos, en los datos que le damos de entrenar, y luego intenta replicarlo. Ya la complejidad de esos algoritmos de Machine Learning ya es a veces muy complejo, pero eso es lo que buscan, que la computadora reconozca los patrones en los datos y luego lo utilice. Esto estaba un poquito difícil y es un tema del mundo de inteligencia artificial. Cuando hay opiniones en Internet,
pues cada persona expresa o plasma su sentimiento, ya sea positivo o negativo, a veces neutral. Normalmente siempre tiende hacia lo positivo y lo negativo, en donde puede haber enojo, puede haber un comentario divertido, una satisfacción o que se siente defraudado un usuario que compró algo, etcétera, ¿no? Al final son opiniones y como involucran ese sentimiento del humano, hay servicios, hay modelos de Machine Learning que se dedican justamente a identificar a partir de textos o audios el sentimiento del usuario y te dicen, ¿lo está expresando de manera positiva o es ligeramente negativo, etcétera? También podría hacerse cierto por clustering. Clustering significa agrupar, que de manera automática identifique, pero eso más bien nos diría si están hablando, por ejemplo, de deportes o de economía o de noticias, ¿no? Nos trataría de ayudar a identificar en el momento de qué tema se está hablando así de manera general. La visualización de datos definitivamente no. Y el análisis de regresión es una técnica que se utiliza más bien para pronosticar algún resultado. Los modelos de regresión son enfocados a poder generar modelos que nos ayuden a pronosticar lo que va a pasar. Como por ejemplo, una regresión logística o una regresión binaria que nos dice va a llover o no. El análisis de sentimientos entonces es el que nos ayuda a decir si es positivo o negativo lo que dice un usuario. Muy bien. Gus, Mike, Carlos. Muchas veces hemos escuchado que es Big Data. Suena a que podrían ser las respuestas roja o verde. Sin embargo, Big Data se le conoce como a todo el entorno, a toda la ciencia, todo el campo de estudio que tiene que ver con los datos que el software normal no puede procesar. Aquí lo llamamos software normal, pues un programa que podamos hacer con algún lenguaje que nosotros conozcamos o poder trabajarlo, por ejemplo, en hojas de cálculo como Excel, eh, poder hacerlo en alguna aplicación que tengamos en nuestra computadora. Eso es justo lo que ya no se puede hacer en el mundo de Big Data. No podemos tener tantos datos y procesarlos en una máquina normal, con un algoritmo normal o una aplicación normal, sino que necesitan programas, sobre todo, que se encargan de hacer procesamiento masivo o procesamiento en paralelo. Y entonces ya no hablamos de una computadora, sino ya hablamos de un conjunto de computadoras, algo que se le conoce como un clúster, donde hay 2, 5 o 100 máquinas en simultáneo trabajando con el conjunto de datos, cada uno con un pequeño bloque de información. Y cuando todas terminan, juntan los resultados. Eso sería imposible, a ese nivel de datos sería imposible de tenerlos en una computadora y mucho menos de que una sola computadora pudiera procesarlos. Entonces, a Big Data se refiere a eso, a los datos gigantes que se procesan con aplicaciones y con software especial, pero que siempre es procesamiento masivo, procesamiento en paralelo. Ok, ahí tenemos movimientos, todavía pueden recuperarse. Esta también es de cultura, ¿eh?
Nuestra ponente esta ocasión fue Victoria Knox. Cata y yo han sido de otros temas y bueno, David tampoco fue el encargado de esta, sino fue de hace dos sesiones, ¿no? Entonces quien impartió IA en acción fue Victoria. Y bien. Todos estos que ven en las respuestas son diferentes tipos o diferentes estrategias para generar o para entrenar modelos. Cada uno de ellos tiene como un concepto teórico que aplica, con el que busca que el modelo pueda entender mejor los patrones. Y cada uno requeriría como una clase completa para poder entenderlos, pero por ahora podemos decir que el que utilizaría el T-Rex se le llama aprendizaje por refuerzo porque, digamos, lo ejecuta una vez, ejecuta en otra ocasión otra forma de cazar y así, y ve cuál le funciona, o sea, en cuál cazó. Y entonces en la forma que cazó, internamente, digamos, esa opción tiene un premio, que es justamente haber cazado a su presa, y las otras no. Entonces, por ejemplo, si caza animales más grandes, seguramente no lo logrará, entonces no tuvo premio, no tuvo caza. Si caza animales pequeñitos, seguramente sí tendrá su premio, que es la caza. Entonces aprende que cazar animales pequeños es muy probable que le dé el premio, o sea, su comida. Y de esa manera, cada vez que va iterando, sabe que y va reafirmando la idea de que cazar animales pequeños es la forma correcta, es el patrón que debe seguir. Y así se sigue especializando. Entonces, esa es la estrategia del aprendizaje por refuerzo. Cuando uno de los objetivos se cumple de manera completa o de manera mayor en comparación de las otras formas o los otros caminos. Entonces le vamos dando premios al modelo para que siga eh, afinando por esa opción. Tenemos nuevos líderes en el tablero, aún faltan algunas, se pueden recuperar. En cualquier tarea de procesamiento de datos, no importa si lo quieren para generar dashboards, si lo quieren para generar un modelo de machine learning, si lo quieren para generar una nueva aplicación, no importa realmente el objetivo para el que quieran los datos, siempre el primer paso es la limpieza de datos. Y eso consiste en corregir errores y mejorar la calidad de datos, es decir, quitar registros basura, quitar datos que tal vez todos fueron nulos, que nadie contestó, o registros duplicados, o registros de prueba, etcétera. Toda esa información que realmente sabemos que no aporta nada, debemos quitarla. A eso se le llama limpieza de datos, o en inglés el data cleaning, y siempre es la primera fase de cualquier proyecto que tenga que ver con analítica y o inteligencia artificial. Esto está muy de moda. ¿Qué es un prompt? No es el algoritmo que usa el modelo. En otras sesiones hemos dicho que
actualmente todas estas herramientas de inteligencia artificial que vemos en todos lados, ChatGPT, Gemini, Copilot y todos esos, son inteligencia artificial generativa y tienen su propio algoritmo. Es algo mm, que está basado como en predicción, digamos, de texto. Igual eso sería interesante ver cómo funcionan, pero no se refiere a eso, ese es el algoritmo y es predicción, es algo que se llama encoder, decoder, etcétera. Tampoco es el resultado final, eso es la respuesta. El mensaje de error del modelo no tiene un nombre en particular, de hecho sería como error. Puede ser una alucinación, puede ser un error de la aplicación, etcétera, pero en realidad no tiene un nombre, perdón, en particular, sino que es la instrucción o pregunta que le damos a la IA. Incluso hay una nueva ciencia, digamos, una nueva área de conocimiento que le llaman prompt engineering, o sea, ingeniería de prompt. Hacer un prompt para que la inteligencia artificial nos dé la información como queremos, en el formato que queremos, requiere generar un buen prompt, no solamente decirle, dime qué es esto, sino darle un contexto, incluso darle ejemplos para que nos dé lo que realmente queremos. Entonces, y a eso es como se le llama el prompt. Muy bien, Carlos. Exacto, Pedro Páramo. Incluso hasta había en los correos se mencionaba que se iba a revisar ese libro. Entonces creo que este estuvo relativamente fácil. Listo. A ver, veamos. Uy, ya está muy cerca de Carlos. ¿Cómo le explicarían a un niño a ustedes? Sí, el algoritmo es una secuencia de pasos que debemos realizar para lograr algún objetivo o para lograr algún cometido, ya sea hacer una operación, generar una imagen, procesar un dato, etcétera. ¿Qué debemos hacer y en qué orden? Y lo más similar, pues, no sería una receta de cocina, donde le vamos diciendo paso a paso qué ingredientes debe usar, en qué, perdón, en qué utensilios verter, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería como la analogía más directa. Una receta de cocina con los pasos así, frente a un algoritmo con una serie de pasos y operaciones que realizar. Excelente. Ya es la antepenúltima, ¿eh? Esta es bien interesante. Exacto, es el test de Turing. Hace unos años hubo una película que se llamó El Código Enigma, que mostraba la vida de un matemático británico que se llamaba Alan Turing. Él fue el que desarrolló la máquina que permitió a los aliados en la Segunda Guerra Mundial descifrar y vencer a la máquina de los alemanes, que era Enigma, que era la que cifraba la información. Es una película, se ve cómo se lleva a cabo toda esa tarea, pero hizo muchas más cosas que solo eso. Y uno de ellos fue que hizo o propuso muchas ideas respecto a la computación y la inteligencia artificial. Y justamente él elaboró su test y dijo que el día en que un humano tuviera, por un lado, en un cubículo, en un cuarto, una inteligencia artificial y en el otro a una persona, a un humano,
y que intercambiara mensajes con ellos, digamos, escritos, y que solamente con eso, con los mensajes escritos, pudiera identificar cuál es humano y cuál es inteligencia artificial. Era lo necesario, lo único que iba a poder tener para identificar. Entonces, el día en que no pudiera identificar quién era el humano y quién era la máquina, era el día en que la inteligencia artificial llega a ser, digamos, general, como la pregunta que decíamos anterior. Entonces, ese test es, digamos, teórico y es mientras podamos identificar cuál es la respuesta de una computadora, de una inteligencia artificial, aún no se ha pasado, aún no se pasará el test de Turing. Cuando ya no podamos hacer esa distinción, es que ya las máquinas, la inteligencia artificial, habrá pasado el test de Turing. A eso se refiere. Muy bien, ya viene la penúltima. A ver aquí qué es lo que ustedes consideran. No, exacto. Un modelo de detección de anomalías normalmente se utilizan en las empresas o en la industria de la manufactura. Cuando están generando partes o partes para auto, por ejemplo, o productos que otras máquinas van a usar, por ejemplo, tornillos o varillas, llantas, como no pueden tener a humanos revisando uno a uno los elementos que van fabricando, tienen cámaras y tienen algoritmos algoritmos de inteligencia artificial que detectan anomalías, es decir, algo que sea inusual, algo que se vea raro, algo que no corresponde con lo que fue entrenado, que fueron imágenes o modelos de llantas bien, de tornillos bien, etcétera, lo que sea que fabriquen. Entonces detecta una anomalía e informa, y entonces ese elemento que se marcó como anómalo es retirado de la línea de producción o se regresa para su validación humana, etcétera. Entonces, si fueran superhéroes, quien tiene esa detección de anomalías es Spider-Man con su sentido arácnido. Cuando detecta que algo no está bien, que algo está por pasar, algo peligroso. Y entonces cuando reacciona y escapa o salva a alguien, etcétera. Detectar fallos en sus trajes, más bien sería ya como algo que está usando, porque no lo corrigió cuando se estaba generando su traje, sino ya lo está corrigiendo cuando ya lo tiene puesto. Hulk, no, porque pues no es como que sea una anomalía, sino ya sabemos que cuando se enoja siempre se va a transformar. Y predecir el clima no es una anomalía. Eso sería más bien un modelo de logística, de regresión binaria. Y muy bien, la última pregunta. Sí, se realizó el día de ayer a las 4:30. Ahí está la última pregunta, entonces vamos a ver quiénes fueron los ganadores de este reto del día de hoy. A ver, Mike, muy bien. Gus Bautista. Y en primer lugar, a Carlos. Felicidades a los ganadores. Y mención especial para Geraldine y para Silvia. Muchas gracias por haber participado. Muchas felicidades y pues les harán llegar sus cubatas.